Vamos a dar comienzo a la enseñanza de este discipulado. Hoy le quiero hacer una pregunta a usted para empezar este discipulado. ¿Cómo ve usted a Jesús? Así como cada uno de nosotros tiene una forma de ver el mundo, una perspectiva diferente de ver las cosas que nos suceden a diario. Por ahí dicen algunos una cosmovisión. Y dependiendo de esa forma de ver el mundo, de esa cosmovisión, es que actuamos, es que nos comportamos, es que procedemos en esta vida. Por eso te pregunto, ¿cómo ves tú a Jesús? ¿Cómo lo has logrado discernir en tu vida y en tu corazón? Cuando se estableció la iglesia primitiva fue atacada fuertemente por nuestro adversario, el diablo. ¿Cómo lo atacó el diablo a la iglesia? Empezando contra ellos una gran persecución. Pero el enemigo se dio cuenta que entre más los perseguía, entre más los hostigaban, más los cristianos de la iglesia primitiva se multiplicaban, predicaban el evangelio, iban por todas las regiones del mundo predicando el evangelio de Jesucristo. Entonces el diablo hizo una artimaña, una astucia, dijo, mejor ya no los persigo, lo que voy a hacer es infiltrarme, meterme dentro de la iglesia y ahí los voy a confundir, les voy a cambiar su visión, les voy a quitar la forma de ver a este Jesús que es el Salvador del mundo. Leemos en 2 Corintios capítulo 11, verso 3, le doy la bienvenida a mi esposa que ya está acá, la pastora Vilma. Amén. 2 Corintios capítulo 11, verso 3, pastora, si saludas. Buenas noches, bendiciones, hermanos. Es un gusto poderles saludar y llegar hasta la intimidad de su hogar en esta noche y bendecirles en el nombre de Jesús. Vamos a estudiar la palabra, dice 2 Corintios 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintios, tus sentidos, tu forma de verlo, tu percepción de Jesús puede ser extraviada, porque así es el diablo. Extravió el pensamiento de Adán y Eva al principio y desde entonces estamos metidos en un conflicto espiritual tremendo. Y Pablo lo decía, puede que el enemigo venga y extravíe tus sentidos. Y nos ha sucedido. Hoy le quiero hablar de ver de una forma correcta, justa, cómo es nuestro Señor Jesucristo. Si lo miramos de manera correcta y exacta, nuestra vida va a ser cambiada, va a ser transformada. Y antes de hablarle de cómo debemos de ver a Jesucristo, vamos a ver unas 3 o 4 formas de las cuales nosotros podemos presentar una genuina adoración, una adoración correcta, pero entregándola a un Jesús equivocado, a una perspectiva equivocada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le voy a dar cuatro formas de ver, 4 son, ¿verdad? Sí. 4 formas de ver a Jesús que, vuelvo a repetir, no son malas, son parte de nuestra historia, son parte del Jesús histórico, son parte de lo que la Biblia nos comenta, pero a veces nos quedamos solo en esa interpretación de quién es Jesús para nuestra vida. La número 1, a veces vemos a un Jesús navideño. Tome nota, un Jesús navideño, ese Jesús que celebramos en época de Navidad. Vemos a Jesucristo siendo el cumplimiento de la promesa. Un hijo os es nacido, su nombre se ha llamado Emmanuel. Celebramos, lo vemos nacer en un pesebre y vemos a un Jesús, un bebecito. Un Jesucito. Un Jesucito, como dice por ahí mi sobrino, un Jesucito. Nacido en un pesebre, un chiquillo, un bebé que necesita de cuidados, de pañales. Lo vemos ahí sufriendo frío, hambre, en un establo, qué sé yo. Y nuestro corazón se conmueve al ver ese Jesús de tipo navideño. Y ahí nos quedamos muchos. Hay mucha gente en la cristiandad que cree en Jesús, pero cuando usted le habla de Jesús, su mentalidad rápidamente se va a ese Jesús, a ese bebé
impotente, desvalido, que necesita del cuidado de su madre. Pequeñito, ¿no? Pequeñito, que necesita el cuidado de su madre, necesita el cuidado del padre, necesita ser atendido. Y nos quedamos ahí, se conmueve nuestro corazón, que no es malo, porque sucedió, así nació Jesús. Pues tenemos, sabes que nos quedamos solo con un Jesús navideño. Pero número 2, algunos ubicamos a Jesús como un Jesús milagrero. Tal vez usted no entiende esta palabra. Un Jesús que esperamos de él recibir un milagro, una señal, un portento, un prodigio. A eso se le llama un Jesús milagrero. No sé si usted alguna vez estuvo caminando por el centro de Lima, por algún parque por ahí donde hay movimiento peatonal, y de repente ve a un personaje bajado de la sierra, venido de por allá, de la selva quizás, ponen una sábana, una alfombra, y sacan sus ungüentos de pomadas de culebras, de hierbas, algunas cosas y todo, pieles de serpientes y todo, esos que son curanderos del paso. Y a veces nosotros hemos bajado el nivel de nuestro Jesús a un Jesús así de tipo curandero, que lo buscamos porque hace milagros, porque nuestro corazón anhela ver un portento en nuestra vida. Quizás tenemos un familiar enfermo, quizás nosotros estamos enfermos y necesitamos ver ese Dios de milagros. Pero se lo voy a explicar con un ejemplo bíblico. Si usted se va conmigo a Lucas 23, ahí nos describe la figura de Herodes Antipas. Este Herodes Antipas fue el que mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista. Él, usted sabe que Juan el Bautista le marcó la pauta, le señaló que había matado a su hermano, no sé quién era, Herodías. A su hermano para quedarse con la mujer. Mató al hermano para quedarse con Herodías, la mujer. Juan el Bautista se apareció y le llamó la atención, le dio una exhortada. Eso no le gustó a Herodías ni a Herodes. Le mandaron a cortar la cabeza. Pero Herodes había escuchado, había oído hablar de un rabino, de un maestro que hacía señales. Y en Lucas 23, verso ¿qué, pastor? 6. En adelante. Vamos a leer versículo 20. Leo entonces. Dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Esto es cuando ya Jesús está ante Pilato. Y dice, verso 7, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Póngale atención a eso. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque esperaba. Porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Muchos de nosotros hemos oído de Jesús, que ha hecho sanidades, milagros, aunque ha resucitado muertos, ha cambiado vidas, ha transformado hogares, ha resuelto problemas matrimoniales, porque nuestro Señor es poderoso, todo lo puede. Y mira, además dice, le hacía muchas preguntas, pero él no le respondió. Herodes esperaba una señal, un milagro. Probablemente en su corazón tenía la necesidad de un milagro. Quizás cambiar el carácter de Herodías, su esposa, qué sé yo, permanecer en el poder mucho más tiempo. Pero Jesucristo, aunque él le hacía preguntas, dice que Jesús en ningún momento respondió las preguntas de Herodes, porque él sabía la intención en el corazón de Herodes. Sigo leyendo, dice en verso 10, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilatos. Le interpreto lo que acaba de leer la pastora, mi esposa. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia esperando que el Jesús milagrero, con el perdón del Señor si no le gusta la palabra, el Jesús que hace milagros, nos haga un milagro, pero no nos da la señal,
no nos hace el milagro. ¿Qué hace la mayoría de gente? Como no recibe su milagro, como no recibe la señal que quería, se apartan de Dios, se alejan de la iglesia, se pelean con Dios y empiezan a hacer cosas, Burlarse. a burlarse de Dios, de los que verdaderamente creemos en Cristo, y empiezan a confiar en sus propias fuerzas y dejan de confiar en Dios. Jesús no les responde porque a veces Jesús guarda silencio en nuestras peticiones porque quizás no es el tiempo, quizás no estemos preparados para un milagro, quizás no estemos preparados para recibir esas señales porque nos puede confundir el camino, nos podemos enorgullecer, envanecer, porque Dios nos respondió a nosotros. Entonces, algunos nos hemos quedado con ese Jesús milagrero, esperando un milagro, una señal. Y muchos, como les repito, muchos se han apartado de la iglesia porque no han apartado y dicen, acá no recibo bendición, no recibo lo que estoy esperando. Llevo años orando y no tienen paciencia para el Señor. Son los que ven a Jesús solo como un Jesús que hace milagros. No estoy diciendo que no los haga, los hace, pero todo tiene su tiempo debajo del cielo y sobre esta tierra. Bueno, tercera forma de ver a Jesús de manera equivocada, cuando vemos a Jesús como un panadero. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, momentos antes había existido la multiplicación de los panes y de los peces, y Jesús había alimentado a una grande multitud. Juan capítulo 6, verso 22. 22 en adelante. Resulta que Jesús sabía de la intención de la gente que lo estaba buscando solo por la multiplicación de los panes, por la provisión. Juan capítulo 6, verso 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Amén. Estaban buscando a Jesús porque tenían hambre. Habían visto la multiplicación de los panes y los peces y Jesús, sabiendo su intención, se fue sin dar aviso a dónde iba. Lo encontraron en Capernaum y ahí les reclama, ustedes me siguen porque quieren comer, necesitan un pan. Y a veces nosotros tenemos esa actitud. Tenemos a un Dios, a un Jesucristo que es proveedor, nos provee, nos sustenta, nos da el alimento y a veces solo nos preocupamos y seguimos a Dios y buscamos a Jesús por la provisión. Dice la palabra que Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y sabemos esa frase, el nombre más conocido de nuestro Dios es Jehová Jireh, Jehová proveerá, que no está mal, pero cuando nos quedamos solo en ver a un Dios, a un Jesucristo, como panadero, como aquel que reparte pan, como un pescador, aquel que multiplica los panes y los peces, estamos equivocados, aunque vuelvo a repetir, esa forma, esa actitud de Jesús de proveernos porque nos ama es excelente. Él nos va a proveer lo necesario, pero tenemos que subir de nivel. Entonces, vemos a un Jesús a veces de tipo navideño, a un Jesús milagrero, curandero. Vemos a un Jesús panadero que multiplica, que reparte panes a diestra y siniestra. Pero también vemos a un Jesús muy cool, muy amiguero,
Nosotros sabemos que Jesús es nuestro amigo fiel, que Él está al tanto de nosotros. Perdón. Un amigo es aquel que nos escucha, es aquel que está a nuestro lado en los momentos complicados y difíciles. Pero a veces lo miramos como un Jesús amiguero. Decimos en Guatemala, como mi cuate. Vemos a Jesús como un cuate. Vemos a Jesús como un pata. Como un pata. Aquí como dicen pata. En Perú como un pata. Como un causa, como una chochera. Sería en Colombia, lo vemos como un parcero. En Venezuela como un pana. Y a veces bajamos el nivel de la soberanía, de la majestad de Dios, a ponernos a nuestro nivel. No es que Jesús no lo pueda hacer, pero yo quiero recordarle que Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de toda la creación. Por Él se hicieron las cosas, por Él estamos bendecidos. Entonces, a veces miramos a Jesús muy de tú a tú, y Jesús sí dijo claramente, ya no les voy a llamar siervos. Juan 15:15. Juan 15:15, ¿cómo dice? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahora, ponga atención a esto. Jesús dice, yo les voy a llamar a ustedes mis amigos. O sea, de Él, que es mayor que nosotros, Él desciende, deja su trono, deja su majestad y desciende a nuestro nivel y nos llama amigos. Pero si nosotros no tenemos intimidad con Dios, tengamos cuidado de decir, Él es mi amigo. Hay que aprender a conocerlo antes, tener amistad con Él, una relación extrema con Él, en oración, en devoción a Él. Dios le dijo a Abraham también, tú eres mi amigo. Habló con Moisés y a Moisés también le dijo que era su amigo. Entonces nosotros vemos que nuestro Dios quiere ser amigo de nosotros, pero tengamos cuidado, no lo mantengamos rebajado al nivel de nuestro corazón, de nuestra actitud. Él es Dios, Él es Rey, Él es soberano sobre nuestra vida. Claro que es cool, claro que se pone al nivel de los jóvenes, se pone al nivel de esa madre adolorida, se pone al nivel de ese padre afligido, atormentado, se pone al nivel de ese niño que clama por su comida, por su pan, por su juguete. Se pone a ese nivel porque su misericordia es nueva cada día y su poder es majestuoso y su amor es sobre nosotros. Pero no está malo verlo como amigo, pero tenga cuidado de no quitarle la soberanía, la majestad y el poder que él refleja. Cantábamos hace un rato, sentado en su trono, rodeado de luz. Ahí está nuestro Cristo sentado a la diestra del Padre. Él es como nuestro Señor, Él es como Dios, Él es soberano. Así que aprendamos a verlo de esa manera. Yo lo quiero llevar a una manera correcta de ver a Jesús así rápidamente. Abra su Biblia, por favor, o abra su aplicación, no sé cómo le hace usted. En el libro Mateo 16:13. Pero antes de entrar a Mateo, vamos a leer este pasaje, perdón, se me olvidó. ¿Cómo debemos de ver a Jesús? ¿Cómo debe ser nuestra perspectiva? Jesús llega con sus discípulos en Mateo 16:13 y dice lo siguiente, Mateo 16:13, pastora, por favor. Viendo Jesús la región de Cesarea de Filipo, Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Salvador. Les recuerdo que nosotros, por nuestros pecados, estamos destituidos de la gloria de Dios, condenados al fuego eterno, condenados a una muerte eterna, pero por medio de Jesucristo, por medio de su entrega, de su sacrificio, dice ahí, tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador, Amén. El Hijo del Dios viviente. No se nos debe olvidar que nosotros no somos rectos, ni perfectos,
ni santos. Por más que vayamos, que le oremos, leamos la palabra, que no está mal, hay que hacerlo. Que congreguemos, ninguno de nosotros es perfecto totalmente. Ni los pastores, ni los siervos, ni apóstoles, ni profetas. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es nuestro Mesías. Él es nuestro Salvador. Gracias a su sacrificio, nosotros podemos entrar a la vida eterna. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Pero vamos a extendernos un poquito más a esto. El libro de Hebreos toca ahorita. Libro de Hebreos capítulo 12. ¿Cómo debo de ver yo a Jesús? Te quiero recordar que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, todo el capítulo 11 habla de la fe, y habla de los héroes de la fe. Ahí vamos a encontrar a tremendos héroes de la fe, como Gedeón, como Sansón, como David, como los héroes de antaño. Pero el escritor de Hebreos, creo que fue el apóstol Pablo, versículo 1, dice claramente, vamos a ver aquí algunos pasajes, pastora. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Siga, por favor. Sigo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Puestos nuestros ojos en Jesús, que dice el autor y consumador de la fe. Si nosotros vamos al capítulo 11 de Hebreos, vamos a encontrar ahí infinidad de héroes. A ver, pastora, si lo buscas, 11:6, donde empieza a ver cuáles son los héroes de la fe. A ver, léemelos. El 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios Solo los nombres de Noé. Luego sigue en el 8 Abraham. En el 9 Isaac y Jacob. Siguen hablando de ellos. Por la fe Abraham, 17. Por la fe Isaac, por la fe de Jacob, 21. 22 por la fe de José, por la fe Moisés, 23, por 24, por la fe Moisés también otra vez. Y así. Amén. Usted puede ver los nombres que mencionan ahí, los que están en Génesis en nuestra Biblia, los que nos enseñaron. Abraham, el padre de la fe. Noé, el que hizo el arca, usted lo conoce la historia. Isaac, Jacob, José, el que fue prisionero, el que fue esclavo en Egipto, pero luego fue gobernador en Egipto. Moisés, el libertador. ¿Cuántos héroes de la fe podemos nosotros descubrir en la Escritura? Pero dice la Escritura en Hebreos 12:2, qué bueno que aprenden de esos héroes de la fe. Qué bueno que aprenden, inclusive de héroes de la fe que están hoy día en vigencia, de personas que han sufrido algo y han levantado su mirada a Dios y nos dan ejemplos de fe. Pero dice, puestos los ojos en Jesús. En Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted me puede darme un testimonio de grandes personajes actuales, de grandes misioneros, de grandes, de personas que recibieron su milagro, qué fe la que manejaban. Pero dice la Biblia, pongan sus ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Versículo 3. ¿Estoy mal? Sí. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Usted sabe, no tengo que predicarle mucho de eso, que Jesús fue a la cruz, tuvo un sufrimiento, tuvo momentos de burla, momentos en que lo atacaron fuertemente, murió y fue sepultado, pero dice, miren eso, él llevó la propiciación. Si me lo lees otra vez, pastora. Considerad aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Él llevó los pecados suyos, los míos, los anteriores de otras personas, sobre sus hombros en esa cruz. Él llevó la condena que nosotros merecíamos.
Él tomó nuestro lugar en esa cruz que merecíamos usted y yo. Le estoy dando la perspectiva correcta de quién es su Jesús. No es un Jesús milagrero, no es un Jesús panadero, aunque sí hace milagros y da panes y provee, Él es bueno. No es un Jesús amiguero, aunque siempre está dispuesto a escucharte, a sentarte contigo, a escuchar tus quejas, tus dolencias, tus problemas. Pero ese Jesús es el autor y consumador de la fe y aquel que llevó nuestros pecados sobre sus hombros y nos dio libertad, por el cual nosotros ahora somos gente de fe también. Amén. Amén. Salte su mirada al pasaje 4. Verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que os dije, que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Mi Jesús, el Jesús que nosotros seguimos, es un Jesús que es el autor y consumador de la fe. Es ese personaje, ese hijo del Dios viviente que llevó mis pecados en la cruz del Calvario, pero también es un Jesús que se manifiesta a nosotros como Señor de nuestra vida, como Padre, corrector de nuestras actitudes. Dice que el que lo recibe al que recibe como hijo lo disciplina. Y a veces se nos olvida eso, queremos que sea nuestra chochera, nuestro amigo, nuestra causa. Y Él es nuestro Padre. Y también es nuestro Padre. También nos enseña el camino, la verdad y la vida. Y a veces perdemos el horizonte y queremos que Jesús consienta nuestras peticiones vanas en esta vida, conceda lo que anhela nuestro corazón cuando tenemos peticiones y anhelos equivocados. Él es un Padre que nos corrige, que nos da en su tiempo las bendiciones. No todo nos lo puede dar. A veces no nos permite más dinero. ¿Por qué? Porque no somos buenos mayordomos. Somos malos administradores. No sabemos manejar el dinero y a veces Jesús, el Padre, nuestro Señor, dice: todavía no estás preparado para administrar tanto dinero, y a veces por eso vivimos en limitación, por eso vivimos escasos, porque somos infieles en nuestra mayordomía, no somos generosos para aprender a dar primero a la iglesia, al Señor, luego con los necesitados. Somos egoístas, codiciosos, avariciosos, y por eso es que a veces estamos limitados. Pero ahí es donde el Señor nos va corrigiendo, nos va disciplinando, porque Jesús también es como nuestro Padre, además de ser amigo, además de ser Salvador y Señor de nuestras vidas. Saltémonos al versículo 22. ¿No es 18? No. 22. Dice el verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad, a la ciudad del Dios vivo. Permítame, voy a enderezar a mi esposa. Hebreos 12, versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. Amén. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Yo quiero llevar un poquito a ver ese contexto. ¿De qué está hablando aquí el escritor de Hebreos? Está haciendo referencia a un pasaje histórico en Éxodo capítulo 19. Verso 18. Le quiero recordar y hablar un poquito de Moisés. Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro cuando vio una zarza que ardía, pero que no se consumía. Cuando se acercó a esa zarza, la voz de Dios le habló y le dijo: quita el calzado de tus pies porque la tierra en que estás santa es. Moisés empezó a conocer a Dios y a su voz por medio de una manifestación de fuego. Cuando ya Dios lo levantó para ser libertador después de tener su encontrón con Faraón y que fue libre y todo, cuando iban camino al desierto, al Mar Rojo, dice que la manifestación de Dios
era una columna de fuego por la noche y una columna de humo por el día. Moisés seguía viendo que por medio del fuego se manifestaba Dios. Dios muchas veces está rodeado de fuego, de humo, de estruendo, de trompetas. Éxodo 19, verso 18, por favor, pastora. Dice así: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con su voz tronante. Amén. Hasta ahí, ¿verdad? ¿No? Sí, pues. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Muy bien. Le hago referencia. Aquí está hablando en el Antiguo Testamento de Jehová. Y les quiero recordar que Jesús, al que nosotros predicamos en los evangelios y seguimos las enseñanzas de Pablo, es el mismo Jehová, es el mismo Dios hecho carne. Es el Dios encarnado, es el Dios que nació en una época de Navidad, y ese mismo Dios de fuego, de estruendo, de humo que relata en Éxodo 19, es el mismo Jesús que usted ve caminando en Capernaum, haciendo milagros ahí en Cesarea, haciendo milagros en todo ese pueblo de Israel. Es el mismo Dios que se manifestó en carne. O sea, el mismo Dios, nuestro Dios, Jesucristo, es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Amén. Él no cambia. Él es inmutable. Él sigue siendo el mismo. Solo que hubo un momento en que tuvo que encerrarse para bendición de nosotros, meterse dentro de un cuerpo humano, su divinidad, su poder, su gloria dentro de un cuerpo humano, para que nosotros pudiéramos verle cara a cara. Cuando los discípulos le dicen a Jesús: muéstranos al Padre, ¿qué dice Jesucristo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces nuestro Señor Jesús, al que nosotros debemos de verlo como el autor y consumador de la fe, como nuestro Mesías, pero también como la manifestación, como un poder de Dios encerrado. Él es fuego consumidor, dice Hebreos 12:29, si lo lees. 12:29. Ya no voy al otro pasaje. Todavía regresas al 22. 12:29. Dice que Él es fuego consumidor, si no estoy mal. Hebreos 12. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Regresando a Éxodo 19, usted se da cuenta que Dios le habla a Moisés, le dice: dile al pueblo que no se acerque aquí en la oscuridad, porque hay ciertos límites, ciertos lugares donde ni el ganado puede pasar, ni ellos, porque van a ser consumidos. Y a veces nosotros tenemos miedo y le tenemos temor a la oscuridad, tenemos temor a ciertas cosas. Mire, hay mucho pueblo cristiano que es capaz de doblar sus rodillas y llorar, y cuando está en medio de una crisis, tiemblan, lloran, doblan rodillas por la crisis, por el problema. Pero somos incapaces de doblar rodillas, de temblar y de llorar frente a la presencia de Dios. Se nos olvida que Él es un Dios magnífico, un Dios poderoso que puede obrar en nosotros. Así que aquí en Hebreos está diciendo: recuérdense que el Dios que tenemos, el Dios al que seguimos, el autor y consumador de la fe, también es un Dios que es un fuego consumidor. Y esto va para aquellos que han seguido últimamente, que se predica mucho de un Jesús, un Jesucristo de gracia, una cultura de gracia. Nosotros sabemos que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el Señor. Pero a veces nosotros sabemos que si pecamos hoy, Jesús me perdona hoy. Si nosotros pecamos mañana, por medio de Jesús soy perdonado.
pero a veces estamos jugando demasiado, exponiéndonos demasiado, usando demasiado Incluso hay la gente gracia. que lo dice, que peca para sentirle el sabor A la gracia, sí, al perdón, para sentirle para sabor al sentir pan. sabor al perdón. Y eso es desafiar la gracia y el perdón de Dios. Y se nos olvida que Él es fuego consumidor. En Hebreos 12:18 dice, ahora ustedes ya no se tienen que acercar a un monte Sinaí, rugiente, un monte donde hay fuego, donde hay cenizas, ya no se acercan a eso. Pero en el versículo 22, ¿cómo dice, pastor? De Hebreos, ¿no? Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Sigo? No, hasta ahí, pastor, amén. Ya no nos acercamos al monte Sinaí, es cierto. Ya no estamos frente a ese monte donde el fuego de Dios, el humo de Dios, las trompetas, los truenos, la voz de Dios como trueno manifestaba. Dice que los israelitas temblaban, inclusive Moisés. Si no estoy mal, ahí también dice que Moisés temblaba por la presencia de Dios, pero Moisés en su libertad, dice la escritura en Éxodo 20, usted lo busca, que Dios llamó a Moisés y él entró a la oscuridad. Y ustedes saber que en medio a veces de momentos de oscuridad en nuestra vida, ahí está Dios obrando. Dice que Moisés subía al monte a hablar con Dios cara a cara. Pero la escritura dice que nadie podrá ver a Dios y vivir. El que mira a Dios cara a cara puede morir. Pero la escritura nos comenta que Moisés le dijo, quiero ver tu rostro, Señor. Quiero verte cara a cara. Quiero estar frente a ti. Y Dios le dice, no podrás verme y vivir. Pero le dijo, voy a hacer algo. Escóndete en la hendidura de la roca, que eso es figura de Cristo. Y yo voy a pasar por ahí y tú podrás ver mis espaldas. Y así lo hizo Moisés. Él no lo vio cara a cara, pudo ver la espalda del Señor, pudo ver su gloria manifestada ahí, porque nadie puede ver a Dios, tener una teofanía. Algunos dicen, hasta que no vea a Dios, hermano, si usted lo ve, le va a dar un paro cardíaco, le va a dar un infarto, qué sé yo, un susto, se va a morir. Nosotros tenemos la gracia, el relato de un Jesús que es nuestro Dios vivo. Amén. Y cuando dice, ahora nos podemos acercar al monte de Sión. El monte Sinaí refleja un Dios de juicio, un Dios de condenación, que sí se manifestó en el Antiguo Testamento. Pero el Dios que ahora nosotros seguimos, Jesucristo, el monte de Sión, refleja a un Jesús de salvación, de bendición, de paz, de tranquilidad. El monte Sión significa para nosotros eso que le dije. Ya no hay condenación. Salvación, redención, para nosotros estaba buscando esa palabra. Salvación, redención. Podemos acercarnos y ver a un Dios justo, un Dios que dice que Jesús es el mediador del nuevo mediador pacto. De un nuevo pacto. Así que mi hermano, cuando usted hable de Jesús, no está hablando simplemente de un rabino, porque eso se me olvidó poner. Algunos ven a Jesús solo como un maestro. Hay otras religiones que creen en Jesús, han oído de Jesús, sí, un rabino, un profeta del pueblo de Israel. Y a veces nosotros, o hay personas que lo miran así, pero no solamente es un rabino, un maestro, un Jesús navideño o milagrero o panadero, es un Dios que ahora es el autor, es autor y consumador de la fe y es mediador del nuevo de un nuevo pacto. Y le sigo recordando, no, ¿cómo se dice? No menospreciemos. No menospreciemos eso, pero cuando no abusemos de la gracia. Usted y yo somos gente transformada y cambiada por el Espíritu Santo de Dios. No puede ser el mismo de hace un año. No puede permanecer en los mismos vicios y pecados o los mismos errores.
Le quiero recordar que nosotros a veces caemos muy fácil, en el chisme, en la mentira, en la murmuración, en la queja, en, En la ofensa, en la la ofensa, en agresión, el insulto, en la mala palabra. los malos pensamientos. Rápido caemos. Mm. Y decimos, bueno, me voy a equivocar, pero mi Dios es perdonador. Su gracia se manifiesta conmigo. Pero quiero recordarle que el autor y consumador de la fe también es un Dios que es fuego consumidor. Y nos puede ir mal. Así que, ¿cómo ves tú a Jesús? ¿Cómo lo estás viendo? Vuelvo a repetir, no es malo verlo como un Dios que hace milagros, como un Dios que provee, pero no se quede con eso. Falta el verso 28. Verso 28, ¿cómo dice, pastora? Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Las últimas palabras, sirvamos a Dios con temor y reverencia. Jesús puede ser tu amigo, pero no le pierdas el temor. Él conoce tu caminar, Él conoce de qué patita cojeas. Pero si tú tienes temor de Dios en tu corazón, tú vas a transformar tu vida, vas a permitir que el Espíritu Santo te cambie, te moldee, te transforme. Con temor y reverencia, acerquémonos a Dios. Él es un Dios de gracia, pero es un Dios poderoso que en su interior, en su vida, sigue siendo un Dios que es fuego consumidor. Hay muchas gentes que blasfeman, hablan en contra de Dios, sin darse cuenta que juicio acarrean para sí. Así que la pregunta es, ¿cómo estás viendo tú a Jesús? ¿Cómo lo percibes? ¿Quién es para ti Jesús? ¿Es tu todo? ¿Es tu Señor? ¿Es tu amo? ¿Gobierna tus pensamientos? ¿Gobierna tus sentimientos? ¿Te has dejado moldear, domar por Él? Es necesario que lo hagas. Cuando Jesús le dijo a los discípulos en Juan 6, ¿quieren irse ustedes también? Ustedes vienen detrás de mí por el pan, pero ya no les voy a dar pan. Y le dice a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Váyanse. Y uno de ellos creo que le dice, ¿a dónde iremos, Señor? Pedro, creo que es el que dice. Pedro le dice, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes si palabras. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amada iglesia, amados hermanos, quiero darle las gracias por sus expectativas, pero preguntarle nuevamente, recalcaron en su corazón, ¿cómo estás viendo a Jesús? ¿Cómo lo percibes? Cambia tu forma de verlo, experimenta, y cuando lo veas como un Dios poderoso, como un Dios grandioso, como un Dios que todavía puede consumirnos, vamos a caminar aún más en temor y en reverencia. Y como decía Pablo cuando estaba casi náufrago, Pablo recibió la ayuda de un ángel del Señor y Pablo decía, de quien yo soy y a quien sirvo. Cada vez que nosotros hablemos de Jesús, es mi Señor, es mi Salvador, es mi Rey, de es el quien Rey yo de soy Rey, y a quien de sirvo. quien yo soy y a quien yo sirvo. Amén. Amén. Queremos orar por usted que sirve al Señor, que pone atención a este pasaje y le exhorto, haga que su corazón pertenezca a Dios, pertenezca a Jesús y sírvale con amor, con agrado, con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es un Dios de fuego consumidor también. Oramos por usted en el nombre de Jesús. Amén. Pastora, si me ayudas. Padre, te damos gracias esta noche por esta palabra que nos permite reflexionar si hemos tenido una actitud incorrecta, si hemos faltado al respeto, Señor, si hemos tomado a la ligera nuestra relación contigo. Perdona, Señor, nuestros pecados, perdona, Señor, nuestras faltas, Dios, nuestra ignorancia incluso, y queremos, Señor, relacionarnos contigo como el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios maravilloso que tú eres, pero que también está cercano a nosotros, tanto que nos has permitido tener esa relación como nuestro Padre. No permitas que
abusemos de esa confianza. No Sí, permitas, Señor, Señor, y líbranos de faltarte y de ser irreverentes contigo, Padre Santo. En el nombre de lo Jesús, pedimos, Señor. Espíritu Santo, encamínanos a tener esa relación estrecha contigo, pero también a mantener esa relación de respeto, de reverencia, Señor, porque además de ser un Dios poderoso, cercano a nosotros, como lo dice tu palabra, también eres un Dios que es fuego consumidor. Que mantengamos ese temor en nuestro corazón al acercarnos a ti con reverencia, con santidad. Gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. También quiero orar por mis hermanos que tienen alguna necesidad en su Sí, hogar, Señor, oramos que por ellos. están pasando por dificultades de enfermedad, de problemas familiares, de quizás de trabajo, Señor, económicos. En el nombre de Jesús, Señor, nos solidarizamos con nuestros hermanos que Sí, pasan Señor, en el nombre de necesidad. Jesús. Intercedemos en esta hora Sí, mi por Dios. sus hogares, por Gracias. sus vidas, por su Obra, salud, obra, Señor. por el trabajo. Suple las necesidades, Señor. No abusamos de ello, pero tú eres el que nos sustenta, tú eres nuestro hacedor, el que nos levanta, el que nos sana. Tú eres el que llevaste en tus llagas nuestras enfermedades y por eso Sí, Señor, venimos a ti, Señor, dependientes de ti totalmente, Señor, que eres el que tiene control de todas las cosas. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia. Se ha hecho todo conforme a tu voluntad y no la nuestra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. No tome a la ligera su relación con Jesucristo, que es su Señor, su amo, que es el Rey de Reyes, creador del universo. En base a Él está hecho todo el universo, todo Amén. lo que nosotros conocemos. Fue por Él, para Él y por Él. Amén. Y mire que lo tiene usted cerca. Puede entrar confiadamente al trono de su gracia, de su perdón, cuantas veces sea necesario. Pero como dice mi esposa, no abusemos de esa confianza, de ese amor, de esa gracia que Él nos da. Amén. Amén. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, no se olvide, deje un comentario, compártalo y dele like. Nos bendice saber de su vida y saber que esta palabra que estamos estudiando, que compartimos con usted, esperamos que sea de bendición. Así que si quiere suscribirse, no se olvide, suscríbase a nuestra página IC Presencia de Dios Perú y el día domingo nos encontramos nuevamente por este medio. Por esta noche les bendecimos en el nombre de Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Amén.